Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la presencia del Todopoderoso, este bendito pacto, el último, el amor de Dios, cómo se mostró, que por medio de su Hijo, por medio de su bendita sangre nos limpió para que Dios estuviera dentro de cada ser humano que por fe decidiera cambiar de vida y creer en este bendito pacto. Que el poder de Dios, su presencia esté con usted, que es lo mayor que puede tener un ser humano aquí, para que no sea por obras y se deleite en la bendita palabra y en cada mandamiento que nos dice Dios, que nos pide Dios y que es para gozo y para vida. Son mis deseos más profundos y tenemos esta bendita ley viva, tenemos esta bendita palabra espiritual para echar manos de esta riqueza y entender cuál es el camino que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos deja. Así que prosigamos, benditos hermanos y hermanas, con 2 Corintios, capítulo 13. Probablemente hoy terminemos 2 Corintios, como le dije ayer. Y bueno, participemos de esta bendita palabra. Nos quedamos en el versículo 2 y dice Pablo, he dicho, bueno, Dios por medio de Pablo, hoy tiene un conocimiento para nosotros. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora, ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Recuerde que los corintios decían que las cartas eran duras, pero que físicamente, estando Pablo presente, era débil para exhortar y amonestar. Y recuerde que ya vimos en algunas enseñanzas pasadas que Pablo dijo que él estaba dispuesto, que así como eran las cartas, si no se arrepentían, iba a utilizar de esa autoridad que Dios ha delegado a los ministros para limpiar todo lo que pueda contaminar a las ovejitas, hablando de los cristianos que no entendieron, que no se arrepintieron, que por más de la exhortación y por más que les explicó, como vimos en enseñanzas pasadas y en los capítulos, cómo Dios por medio de Pablo les señaló cuál era el pecado, que se alejaran de esos grandes apóstoles, que no los oyeran, que no se juntaran para hacer divisiones en la cena del Señor. Y vaya, hemos visto cómo les señala el pecado. Ahora dice, así he dicho antes y ahora lo digo otra vez, como si estuviera yo presente. Dice, no crean que por ser una carta no voy a ser fuerte, como si estuviera yo presente. Y ahorita en este momento, dice Pablo, estoy ausente y lo escribo a los que antes pecaron. Aquí está, si no se arrepintieron por esta carta, y a todos los demás que lo siguieron. Que si voy esta tercera vez, como ya vimos que iba a ir por tercera vez, no seré indulgente. La palabra indulgente es que no va a perdonar y que no va a tapar ningún pecado. Eso significa indulgente en el diccionario bíblico, ¿sí? Que ya no va, que si no se arrepintieron y cuando vaya los encuentra, perdóname Pablo, que no, ya vámonos a un lado. Yo no perdono, ¿verdad? Porque Dios es el que tiene la autoridad y un ministro sabe perfectamente bien que cuando un discípulo que ya tiene cierto crecimiento como los corintios y que se les estuvo rogando y que ya tienen 2 o 3 años y que aún así con cartas, con amonestación, con lágrimas, no se arrepienten, entonces Dios, por medio de nosotros, quita las hojas secas, ¿verdad? Y dice, tampoco voy a permitir el pecado, tampoco lo voy a alcahuetear, que es lo que significa indulgente. Y lamentablemente, bendito hermano y bendita hermana, pues Dios es el que habla, no el ser humano, no Pablo, sino Dios es el que a veces tiene que hablar con esa autoridad, que tiene que hablar fuertemente,
cuando está en peligro la ovejita, cuando está en peligro la congregación. Remontémonos en el Antiguo Testamento, cómo hablaba Jeremías, cómo hablaba Ezequiel, cómo hablaba Isaías al pueblo. Digo, Dios hablaba bastante fuerte, diciendo que ya no iba a ser indulgente Dios con ellos, que si no se arrepentían de su idolatría y de sus malas obras, iba a permitir Dios que los llevaran deportados, iba a permitir Dios que los vencieran. Y habla así Dios, bendito hermano y bendita hermana, no para hacernos sentir mal, no para perdernos, sino para ver si despertamos del sueño. Dice en el versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en ustedes. Ahora dice, ¿buscan una prueba? Están preguntándose, ¿será Pablo? ¿Tendrá la verdad? ¿Será de Cristo? Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que un pueblo o un discípulo o una ovejita, cuando empieza a pecar, se empieza a quedar con un velo. Le digo que los corintios, y se lo digo como una comparativa, también como un ejemplo para gloria de Dios, que en un tiempo igual que Pablo, que yo prediqué y llegué con el evangelio a almas. Después de 1 año y medio, 2 años, lloraban, dándole gracias a Dios por su transformación, y ellos mismos daban testimonio y practicaban dando la palabra a los que iban llegando, que podían ver, que antes estaban ciegos, que ahora escuchaban, que antes estaban sordos, que ahora caminaban el verdadero camino, que antes estaban muertos, que Cristo Jesús los resucitó. Y recuerde bien, bendito hermano y bendita hermana, que ya hemos visto en enseñanzas pasadas que únicamente Dios puede dar esa transformación. Así que otra vez está diciendo aquí, ¿verdad? Les he dicho ahora otra vez, buscan una prueba de que Cristo habita en mí, de que Cristo les habla. Corintios, ¿ya se quedaron ciegos? ¿Que no fue suficiente de que sus corazones son leídos por los hombres? No con tinta, ni con papel, sino que son leídos en sus corazones. ¿Cuáles son nuestros títulos? ¿Que no son hombres resucitados? ¿Hombres angelicales? ¿Hombres en la cruz? ¿Hombres muertos al mundo? ¿Qué más prueba puede haber en una iglesia de que Dios y Cristo esté con nosotros si hay transformación? Pero vuelvo a repetir, cuando empiezan a tener un velo, cuando empiezan a pecar, empiezan a tener la vista otra vez corta y ya no se dan cuenta. Por eso dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, y luego lo que dice, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en ustedes. Ahora, ¿qué es lo que nos da a entender aquí esta bendita palabra de Dios? Bien, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros estamos por fe. Y que aquel cristiano que dice que le es difícil cargar con la cruz, que le es difícil morir al mundo, que le es difícil dejar padre, madre, familia y todo lo que se oponga al camino de Dios, que le es difícil dejar sus costumbres, su dinero, sus empresas, como el rico, ¿verdad? Bien, debemos de saber que este pacto, bendito hermano y bendita hermana, es de poder. Y poder, su palabra lo dice, sí puedo caminar en el mar, sí puedo volar. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que para eso murió Cristo Jesús, para que no fuera por obras, para que su bendita palabra fuera por fe, porque por obras es imposible poder caminar en el mar, poder volar, poder salir del mundo. Yo, como le decía la vez pasada, en la enseñanza pasada, ninguna sabiduría humana, ningún poder humano, ninguna filosofía humana puede transformar a un hombre como la bendita palabra nos enseña de ser seres carnales, seres animales, a seres espirituales mediante el poder de Dios. Entonces, aquí los corintios los estaba despertando Pablo. ¿O qué no saben que Cristo Jesús es poderoso en ustedes? ¿Es poderoso dentro de ustedes? ¿Es poderoso para que ustedes se aparten del mundo, de las concupiscencias y del engaño de Satanás? ¿Que Cristo Jesús venció a Satanás?
y que ustedes están siendo vencidos por Satanás y que Cristo Jesús es más poderoso y ustedes lo tienen, pero se necesita fe. Y dice aquí, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Lo que le acabo de explicar, se lo voy a deshebrar mejor. Cristo Jesús fue crucificado en debilidad. ¿Qué significa esto? No significa que no haya vencido y que no haya tenido poder. Recuerde que la palabra nos enseña que Cristo Jesús se despojó de sí mismo, no se aferró el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, y dice la palabra que Él se hizo menor que los ángeles en potencia, en poder, y nació como nosotros. Nació en un tabernáculo, en un cuerpo que mientras estemos aquí, dependemos de Dios. Recuerda que ya vimos el aguijón. Recuerda que Pablo dijo que cuando era débil era fuerte, que precisamente gemimos mientras estemos en este cuerpo alejados de Dios, gemimos con gemidos indecibles para no ser desnudados y ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial para poder vencer a Satanás. Entonces, por eso a Cristo Jesús se le llama el Hijo del Hombre en la Biblia, porque era necesario que Él se despojara de todo y que viniera a ponernos el ejemplo que estando en este tabernáculo, en este cuerpo de debilidad, en este cuerpo que me jala a las cosas carnales y me seduce a las cosas del engaño, pero que Cristo Jesús fue tentado en todo y que en todo momento estuvo orando, en todo momento nos deja el camino, en todo momento estuvo mostrando su debilidad y su dependencia del Padre, pero venció en la cruz. Venció por fe y venció por el poder que tenía, aunque estaba en este cuerpo, venció. De igual manera, qué ejemplo tan más hermoso nos pone para todos aquellos cristianos que nos quiere engañar Satanás diciendo que no se puede, que el camino verdadero es muy difícil. Fuera con eso, porque el que estuvo en Cristo Jesús es poderoso y lo fortaleció para vencer. Ahora, porque aunque fue crucificado en debilidad, y está hablando del cuerpo humano, vive por el poder de Dios. De igual manera, aunque usted y yo estemos en este cuerpo débil, y débil porque dice la palabra, por lo menos yo creo en esta esperanza, porque el que cree está en la cruz, de que el que venzca va a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo poderoso, un cuerpo coigual o semejante al de Cristo Jesús. Y que ya no vamos a estar en debilidad, pero el que venzca, el que haya pasado la prueba. Es una de las promesas por las cuales yo sigo en la cruz, sigo con temor, sigo con fe, esperando a que se me pare el corazón o a que Cristo Jesús llegue. Lo que primero sea, pero que me haya vestido. Entonces dice, pues también nosotros somos débiles, estamos en este cuerpo humano, somos seducidos, la carne nos pide en Él, pero, fíjese bien, somos débiles Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios con nosotros. Ahora, viviremos con Él, viviremos espiritualmente y viviremos, le voy a decir qué significa viviremos. El pecado paga un salario y es la muerte. Ir al mundo y estar en la carne paga un salario y es la muerte. Y hacer los mandamientos de Dios, estar en la cruz, estar amando a Dios y estar amando al prójimo, eso es la vida. Ese es mi sustento. Eso es el alimento espiritual. Así que aquí está el bendito pacto, Emmanuel, Dios con nosotros, derramado a toda carne, que fue limpiada por la sangre de Cristo Jesús, que tiene fe y que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
El que dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me está crucificado a mí. De aquí en adelante nadie me moleste porque yo traigo las marcas de mi Señor Jesucristo. Por fe andamos, mas no por vista, bendito hermano. Y ahí está. Cristo Jesús es el camino. Ahí está. Él nos dejó el ejemplo. Ahí está el imitarlo en la fe, el imitarlo que como un ser humano fue débil, igual que nosotros. Por eso dice en primera de Juan que el que no confiese que Jesús vino en carne es del maligno, es el anticristo. Porque Cristo Jesús vino con el Espíritu Santo, con una porción del Espíritu Santo, igual que nosotros. Entonces, aquí le está diciendo a los corintios, tengan fe, corintios, no se dejen engañar. Ese poder que tuvo Cristo, estando en debilidad, estando en el cuerpo humano, ¿sí? Que también recuerde que Pablo dijo, porque cuando yo reconozco que estoy en el cuerpo humano, porque cuando yo reconozco que soy débil, porque cuando yo reconozco que mientras esté aquí está la cizaña, está el trigo, porque yo reconozco que estoy en el trono de Satanás, reconozco que estoy pasando el mar rojo, entonces dependo de Dios. Aquí, entonces, cuando dice que Cristo Jesús estuvo en debilidad, es que dependió de su Padre en todo momento para vencer en la cruz. De igual manera, aquí entra la fe, aquí entra a depender de Dios. Bien, dice entonces aquí, examinaos a vosotros mismos si están en la fe, probaos a ustedes mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados. Ahora, recuerda que aquí también estamos viendo en toda esta palabra que la salvación es un regalo, pero que nosotros la podemos perder. Aquí lo estamos viendo. Porque si no, ¿para qué doy la palabra? ¿Para qué está rogando? ¿Para qué Dios se la pasa amedrentando por medio de la palabra con sus discípulos para que vuelvan en sí? Si la salvación no se pierde, comamos y bebamos, pues, ¿verdad? ¿Qué importa que peque? Ya soy salvo. ¿Para qué vengo a la palabra? ¿Para qué estoy escuchando que me arrepienta? ¿Para qué estoy escuchando que Pablo no va a ser, o un ministro no va a ser indulgente? ¿Que me va a echar? Pues que me eche de la congregación. Al cabo ya soy salvo. No, hermano y hermana. Meditemos también en toda esta palabra. Bien, entonces aquí, fíjese bien, examinaos. Y también a ustedes mismos, si están en la fe. También, bendito hermano y bendita hermana, no es el único versículo que nos habla de examinarnos, que nos habla de poner diligencia, de cómo esté nuestra conciencia todos los días. Es un mandamiento. Yo antes no lo entendía, pero gracias a Dios me dio revelación para poder entender que antes de dormirme, yo oro y empiezo a regresar mi mente desde que me levanté, qué fue la primera palabra que dije, qué fue lo que hice, qué fue lo que oré, qué fue lo que posteriormente hice. Y nosotros, con nuestra conciencia, examinándonos todos los días, hay veces que decimos, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Por ejemplo, yo le digo, en las mañanas, por la gracia de Dios, pues yo estoy acostumbrado a depender de Dios y a orar 1 hora y media. Y también oro con algunos salmos. Entonces, pues un día, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, tuve que llevar a mi hijo al doctor y digo, de regreso, termino mi oración. Ya de regreso se me olvidó porque como hago un hábito y una costumbre yo de no dejar de orar todas las mañanas, se me pasó. Y en la noche que estuve orando, no me acordaba y cuando llegué recordando que dije después de irse, Señor, se me olvidó, perdóname, por favor, perdóname. Es estarse examinando, hermano, todos los días. Estarse examinando con la sabiduría que Dios nos ha dado Dios,
dependiendo del crecimiento de cada quien y de la palabra que tenga y de los mandamientos que tenga comprendidos, que los esté practicando todos los días. ¿Por qué? Por un mandamiento o por una enseñanza que yo haya recibido y haya dicho amén y la haya comprendido, como Eva, que comprendió que no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y lo comprendió, pero con conocimiento hizo lo contrario, entonces el pecado paga un salario, es un velo, no empezamos a entender, nos va a gustar que nos rasquen el oído los grandes apóstoles, nos va a gustar la prédica de no padecer, de dinero, de gozar en este planeta Tierra, pero menos de ser luz y padecer juntamente con Cristo, porque ya no tengo el entendimiento. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si verdaderamente están en la fe. Si verdaderamente están haciendo las cosas mediante el poder de Dios, mediante verdaderamente creen que pueden cargar con la cruz, que pueden llegar a tener un ministerio, que pueden llegar a ser sacerdotes, que pueden llegar a estar crucificados. Examínense a ver si tienen fe. Y también aquí entra un versículo para poder fortalecer esto, donde dicen los evangelios que aquel hombre que quiere edificar una casa no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene con qué acabarla, porque si la empieza y la deja a medias, se burlarán de él. De igual manera, este ejemplo que pone Cristo Jesús como parábola, el construir la casa es el dejarse edificar para ser templo de Dios el día de mañana. Muchos cristianos empezaron y dejaron a medias, como este pueblo que tenía 2 o 3 años, ya tenía una estatura espiritual. ¿Qué hubiera pasado si no se arrepienten? Pues hubieran dejado a medias la casa y se hubieran burlado los demonios. Entonces, aquí entra la fe, si puedo terminar mediante las obras, por fe, mediante el Espíritu Santo, la casa espiritual, para que el día de mañana llegue a ser la luz, llegue a ser la sal. Por eso dice, probaos a vosotros mismos, pruébense. Y ya le dije que es probar, estar meditando, a ver si verdaderamente estamos en la verdad. ¿O no os conocéis a ustedes mismos? ¿O ya no tienen revelación? ¿O ya terminaron con la sensibilidad? Porque le voy a hablar de esto también. Dios habla de un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que cuando peca le duele, y hay corazones ya de piedra que cuando pecan ya no se dan cuenta, son insensibles. Ya no tiene un corazón de nervio para poder sentir el dolor. Yo le pongo como ejemplo, alguna ocasión anteriormente, cuando algunas ovejitas tenían 1 año, que estaban bien, que estaban con temor, que tenían un corazón de carne, llegaba este siervo a darles la palabra y me encontraba con una sierva llorando, con una ovejita llorando, llore y llore. Quiero hablar con usted, sí, ¿qué pasó? Es que mire, es que hice esto, le levanté la voz a mi mamá, o un pecado no grave. Y lloraban, eran sensibles, porque tenían un corazón de carne. Pero después, cuando empezaron a practicar el pecado, ya les parecía cosa normal y les daba risa cualquier pecado, se volvieron insensibles. Por eso dice, ¿ya no se conocen a ustedes mismos? Porque yo le digo algo, cuando se nos quita la cabeza, que es Cristo Jesús, bíblicamente nos quedamos locos. Así lo dice Dios. Yo los dejo enloquecidos. ¿Cómo dice Dios? La sabiduría de este mundo yo la he dejado insensatez y la insensatez como loca. Recuerde, sin la cabeza que es Cristo, ya no nos damos cuenta de nada, hermano. Por eso la palabra loco es que no se da cuenta de la realidad. Y esto es un fruto que yo le tengo temor, que está escrito. Dice entonces, ¿o no se conocen a ustedes mismos? Que Jesucristo está en ustedes, ya se les olvidó que Jesucristo está en ustedes. Y como dijo Pablo, en Cristo todo lo puedo, en Cristo todo lo puedo, en Cristo todo lo puedo. A menos
que ustedes ya estén reprobados. Porque de igual manera también, si con esta carta no se hubiesen arrepentido, Cristo Jesús, que conoce los corazones, no habita Cristo Jesús en templos con ídolos. No habita Cristo Jesús en templos manchados. No habita Cristo Jesús con cristianos necios, con cristianos que no se arrepientan. Entonces dice aquí, si mi carta no les sirvió, si ya no se dan cuenta, quiere decir que entonces, por el Señor, ya están reprobados ustedes, no pasaron el examen. Ya están reprobados. Bien, dice en el 6, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Ahora, quiero que sepan, les decía este representante, quiero que sepan que nosotros seguimos caminando en el mar, seguimos cargando con la cruz, no nos dejamos engañar, nuestras armas son para tapar, para destruir fortalezas, nosotros tenemos a Cristo, no estamos reprobados. Y de veras, hermano y hermana, en Cristo Jesús, que se lo digo también como testimonio para la gloria de Dios. Alguna ocasión, cuando Dios me empezó a dar entendimiento por el hambre y de justicia, y me empezó a dar una visión de las iglesias, cómo estaban en pecado, y me empezó el Espíritu Santo a apartar de la hipocresía. En el lugar donde yo empecé, como a los 2 años, tuve mucha oposición de varias iglesias que se autodominan cristianas, pentecostales, metodistas, del séptimo día, que estaban en ese mismo lugar, pero con diferentes templos, y que me conocían perfectamente bien porque era un lugar pequeño, un pueblo chico. Entonces, yo dije, y Dios me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a predicar que tú no estás reprobado porque eres diferente. Tú no es porque casi caigo. Casi Satanás me aparta diciendo, pues tú eres el único, mira, todos te señalan, mira nada más. Dios me ayudó y me dijo, mira, tu comportamiento, compárate con ellos y dame la gloria. Me dijo Dios, no te des gloria, pero una manifestación de que Cristo esté en ti es que puedas caminar en el mar, es que estés en la cruz, es que estimes todo como basura, es que logres, es que sepas que eres un ser diferente. Entonces, mientras usted tenga, bendito hermano y bendita hermana, ese bendito poder, usted va a ser una criatura diferente. Usted no va a ser una criatura mundana. Usted va a ser una persona que se deleite en el amor de Dios, en el amor del prójimo, en el sufrimiento por este bendito camino, y entonces se va a dar cuenta que no está reprobado. Porque cuando yo me dé cuenta que Cristo Jesús, y bueno, ya no me doy cuenta, porque los insensatos, uno de los castigos más impresionantes que Dios da es que se quedan sin darse cuenta. Pero yo le digo una cosa, el día que yo regrese al mundo, el día que yo esté y que no pueda hacer los mandamientos, ese día ya Cristo Jesús se salió de mi vida. Ya me quitó la presencia de Dios. Ya me reprobó. Bien, dice en el 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Ahora aquí estamos viendo el padecimiento, aquí estamos viendo la obra de un ministro que tiene a Dios, como ya hemos visto todo el fruto en las enseñanzas pasadas, todo el fruto que debe de tener un verdadero siervo de Dios, todo el fruto que debe de tener de amor, y uno de ellos también, aparte de padecer, aparte de poner lo suyo propio, aparte de no pedir nada, aparte de no ser gravoso, aparte de amarlos y despertarlos en amonestación, aparte de pasar desnudez, aparte de pasar hambres, aparte de sufrir naufragios, aparte de sufrir peligros con los de mi nación, peligros con los gentiles, aparte de todo eso,
le pedían y le rogaban a Dios por los corintios. ¿Qué le rogaban en ese momento? Que ninguna cosa mala hicieran. Y cosa mala es cualquier acción en contra de un mandamiento es malo. Cualquier acción en contra de un mandamiento que Dios me haya dado es malo. Y el pecado paga un salario, es la muerte. Dice, no para que nosotros aparezcamos aprobados, no para tener mucha gente, no para decir, mira nada más, cuánto está llena la congregación. No es por nosotros. Yo quiero decirle algo muy importante, hermano y hermana. El que Cristo Jesús y Dios dé la vida por medio de nosotros y nos haya puesto este sentir que hubo en Cristo, como ya vimos en enseñanzas pasadas, ¿qué dijo Pablo? No busco lo vuestro. No busco lo vuestro, no busco lo de ustedes, sino busco que tengan vida. Busco que tengan entendimiento. Busco presentarlos como una esposa virgen. Busco las cosas para su bien. Claro, a mí me van a dar una alegría nada más. Pero si la ovejita se pierde, después de amonestarla, después de exhortarla, yo cumplí. El precio es el mismo. El pago para la vida eterna, ¿se arrepienta usted o no se arrepienta? Yo el pago como ministro, si lo hice mediante Dios, mediante santidad y mediante, ¿se arrepienta o no se arrepienta? Yo me voy a la vida eterna. Como Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos creyeron verdaderamente? ¿Qué dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántas personas verdaderamente siguieron a Cristo? Bueno, se apareció a más de 500 en la resurrección. A todas las demás no, eran miles y miles los que lo habían seguido. Simplemente a cuántos multiplicó el pan y los peces en el sermón del monte y les dio de comer. No fue en el sermón del monte, fue en otra ocasión. ¿Cuánta gente lo seguía? Miles y miles. ¿Dónde estuvieron después? Fueron los que le entregaron. Ahora, Cristo Jesús se fue a la vida eterna de todas maneras. Él cumplió, hermano y hermana. Así que nuestro interés, claro que es una corona, presentar a una ovejita a Dios, presentarla como una esposa virgen, presentarle talentos, claro que sí. Pero yo no voy a perder, sí voy a tener una tristeza, pero aquí les está sabiendo hacer el Pablo que esto es para el bien de ellos. Dice, sino para que vosotros hagan lo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene a mí o por qué quiero que una ovejita haga lo bueno? Lo bueno es hacer la obra de Dios. Las cosas malas es hacer la obra de Satanás. Porque yo sé que si esa ovejita o ese discípulo empieza a practicar los mandamientos, va a tener lucidez, va a tener entendimiento, va a tener crecimiento, va a tener llenura, va a tener todas las promesas de Dios para que Satanás no se lo pueda llevar. Porque solamente practicando lo bueno, solamente teniendo ese fruto, podemos nosotros estar fortalecidos, sabiendo que mientras estemos en este cuerpo somos débiles. Dice, para que hagan lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Aunque yo le voy a decir una cosa. Yo le digo que si un cristiano o una cristiana llega a hacer lo bueno, no nos van a reprobar. Pero es un adjetivo aquí para poder comprender. Alguna vez Pablo también en una de las cartas le habla al primer pueblo, a los judíos, que es en Romanos, y dice así, ustedes son mi familia en carne. Ustedes, porque cuando no querían creer en Cristo, dice, yo desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a ustedes, para que entendieran, para que creyeran en Cristo. Creo que usted ha leído la Biblia, sabe de lo que le estoy hablando. De igual manera que dice Pablo, mi sentir es salvarlos, entiendan, aunque yo sea reprobado, aunque me reprueben, pero que entiendan, por favor. Y ese sentir no era de Pablo, no es de ningún ministro,
es de Dios, hermano. Por eso en Filipenses, ¿qué dice? Haya este sentir que hubo en Cristo. Haya este sentir. Entonces el sentir no es para darle la gloria a ninguno, sino es aquel que Cristo está en él, que el Espíritu Santo está en él. Bien, dice en el 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ahora, aquí está diciendo, Corintios, hay dos reyes, uno que tiene una espada que se llama mentira y otro que tiene una espada que es la verdad. Pero el que tiene la espada de la verdad, que es Cristo, no vamos a poder, por más que peleemos, por más que argumentemos, por más que estos grandes apóstoles me hayan traído una sabiduría, jamás voy a poder contender, jamás voy a poder tener la razón con la verdad, con la espada, que es el Evangelio. Porque nada podemos contra la verdad. Recuerde que siempre los fariseos, poniendo ejemplo en los tiempos de Cristo, contendían por las prédicas que Cristo Jesús daba y los dejaba callados, rechinando dientes, sin saber qué decir, porque esta sabiduría, ¿quién contra ella? Es una espada poderosa. Esta espada ha tapado bocas de leones, ha dejado callado. Es por eso que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, hable conforme al poder que Dios da. Lo dice la bendita palabra así. Y entonces, si aquí, bendito hermano, me ha tocado a mí también en el tiempo que he tenido, pastores falsos, iglesias falsas, que han venido a quererme a contradecir, y por la gloria de Dios, cuando abrimos las Biblias, no tienen argumentos contra la verdad. No tienen argumentos. Mejor o se van o se enojan, pero no tienen argumentos. Ahora, yo peco, me voy a quedar con el lenguaje de la mentira. Yo no peco, me voy a quedar con la espada y entonces voy a poder ser un guerrero. Pero si yo peco, nunca voy a poder contra el rey poderoso que ha vencido a Satanás. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad es que nosotros vamos a vencer. Y la verdad, recuerde que es la bendita palabra. Por eso le hago hincapié que en todas las enseñanzas que Dios me ha permitido por este medio, se utiliza siempre la Biblia, nunca ningún argumento, y acostumbramos a leer capítulos y versículos y libros completos, epístolas completas. Sí, hay algunas enseñanzas que Dios me ha permitido hacer también, como quitando el velo de Dios, como Jesús Dios o el Hijo de Dios, pero siempre concordando y concordando y concordando y concordando con la verdad, porque contra la verdad nadie. Bien, dice, por lo cual, en el 9, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Ahora, un ministro que tiene y llega a una estatura espiritual, somos menores que las ovejitas. Y le voy a explicar por qué, bendito hermano y bendita hermana. Una vez que Cristo Jesús estuvo con sus discípulos, los trató como bebés, los consintió, los 3 años y medio que estuvo enseñándoles la palabra, les pasó algunos pecados porque no estaba el Espíritu Santo, tuvo paciencia, y una vez que los fortaleció, una vez que terminó de enseñarles, una vez que Dios les dio una forma y que vino el poder sobre ellos, les dijo, ahora a ustedes les toca. Ahora vayan a padecer. Ahora, Pedro, apacienta a mi rebaño, y ustedes vayan a todo el mundo, laven pies, prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar. Y cuidado, porque son mis ovejas y ustedes van a ser menores, porque ya les di, porque ya tienen un crecimiento, porque ustedes ya son
fuertes. ¿Vamos entendiendo? Pero, de igual manera, recuerde que yo, aunque sea menor que ellos y los vea como mayores que yo, también voy a ser débil, porque yo voy a mostrar siempre como ministro la dependencia de Dios, no a la vista de las ovejas, nada más, no hipócritamente para que me vean, sino también en mi corazón cotidianamente, sabiendo que mientras estoy en este cuerpo, soy débil y estoy en peligro. Que yo no confío ni en mí mismo, no confío en mi carne. Entonces, si no confío en mí mismo y no confío en la carne, estoy haciendo todos los mandamientos. Estoy sustentándome. Por fe estoy, no por vista. Y la fe es no descuidarme, no pestañear, no dormirme. Entonces ahí está. Pablo, recuerde que tenía un aguijón en la carne para que no se enalteciere. Recuerde que una vez también, en enseñanzas pasadas, dijo, porque cuando estuve con ustedes, oh Corintios, fui débil en todo momento. Cristo Jesús también fue débil, lo acabamos de ver, y Cristo Jesús oraba, Cristo Jesús rogaba, Cristo Jesús lloraba a quien lo podía librar de la muerte. Entonces, yo espero que vayamos entendiendo esto, bendito hermano, que es muy claro. Dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. Ahora, nosotros somos débiles para fortalecer, para dar un crecimiento, no nosotros, el crecimiento lo da Dios, pero por medio de nosotros, por medio de la paciencia, por medio de nuestras vidas, y ustedes están fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Entonces dice, nosotros trabajamos, oh Corintios, para que lleguen a tener a Cristo, para que ustedes sean una casa en la piedra, que lleguen las lluvias, que lleguen los vientos, que peguen con ímpetu y esa casa no se caiga. Estamos trabajando para eso, pero estamos trabajando también para que lleguen a ser perfectos. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, hay una prédica también desvirtuada el día de hoy, que le dicen legalismo, que se dice que nadie puede ser perfecto, que el único perfecto es Dios. Eso lo predica Satanás, porque aquí la palabra perfecto es ser santo. La palabra perfecto es tener la fe y no dudar de que se me delegó un poder para cumplir todos los mandamientos de vida sin exceptuar a ninguno mediante el poder de Dios y deleitarme y gozarme en cada mandamiento que voy practicando. Entonces, este era el trabajo. A esto quería llegar este ministro. Eran fuertes con la prédica. La ovejita se siente protegida, se siente fuerte mientras uno da la vida, pero también tenemos que enseñarle a que lleguen a la estatura del varón perfecto y entonces tendrán este fruto que un ministro puede tener también. Dice en el 6, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Otra vez vuelve a repetir aquí, vamos en el versículo 10. Dice, por esto les escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad del Señor, me ha dado para edificación y no para destrucción. Ahora, otra vez voy a decir, por eso les escribo, Corintios, para que se arrepientan. Recuerde que ya vimos que Pablo ya había dicho que no iba a ser indulgente. Y otra vez en este versículo lo vuelve a reiterar, pero con otra palabra también. Por eso arrepiéntanse. Por eso, por favor, porque yo voy decidido a quitar. Yo voy decidido a cuidar al rebaño que verdaderamente quiere y que no quiere. Por esto les escribo estando ausente, para que cuando yo llegue no tenga que usar de aquella severidad. Ahora, severidad, le voy a decir qué es, hermano y hermana. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios fue libertado por Moisés, y Moisés subió al monte para que se le dieran los mandamientos, y subió con Josué,
El pueblo se sentó a comer y a beber y se hizo un becerro de oro. Cuando bajó Moisés, rompió las tablas, severidad. Recuerde que el Antiguo Testamento es una profecía de todo esto. Rompió las tablas, ¿verdad? Y fíjese bien, y dijo, esa es la severidad. Los que estén del lado de Dios, pásense de este lado. Y los que quieran ser idólatras y quedarse a comer y a beber y a los deseos de la carne, quédense de ese lado. Muy bien, cuando hubo eso, entonces dio la orden a todos los que estaban del lado de Dios de sacar sus espadas, que hoy es la palabra, y matar a sus hermanos, a sus familias, habían todo, mátenlos. Que hoy es espiritualmente, porque la severidad es sacar esta espada, el día de hoy que es la verdad, y decir, tú estás practicando el pecado, eres del diablo, te burlas de Dios, no te arrepentiste. La severidad es, mediante el poder que Dios nos ha delegado por medio de Cristo como ministros, es desatar, como le decía yo en enseñanzas pasadas, que nosotros tenemos autoridad para que lo que atemos queda atado en el cielo y lo que desatemos quede desatado con 2 o 3 testigos, como vimos en la enseñanza pasada. Y que Cristo Jesús nos ha delegado esa autoridad a los ministros. Dice entonces, estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente. Por eso arrepiéntanse. Ahora, no es nada grato, créame, que no es nada grato usar de esa severidad. No crea que es algo muy bonito llegar y decirle a un hermano que ya no tiene el favor de Dios, que ya no tiene oportunidad. No es nada grato. Dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, fíjese bien, para edificación. Ahora, la autoridad de quitar gente, de quitar ovejas necias, es para cuidar a los pocos que se queden y que no se contaminen, porque la palabra de Dios también nos enseña que el pecado es una lepra. Así nos lo dice con sombras espiritualmente, que contagian, que si la masa leuda, todos leudan. Y empiezan a contradecir y empiezan a meter ideas que no son. Entonces, el poder, Dios nos ha dado un poder, Cristo Jesús nos ha dado un poder a los ministros de cuidar a las ovejitas y dar la vida por ellas. Entonces aquí dice que esto lo hacemos para edificación, para que lleguen a ser templo el día de mañana, para que lleguen a ser morada de Dios, para que puedan ser ministros, para terminar la casa espiritual y no para destrucción. Pero muchos no lo entienden. A mí, bendito hermano y bendita hermana, me han criticado mucho por hacer ex hermanos a un lado con la autoridad que Dios me ha dejado, cuando se les exhortó, cuando con lágrimas le dijimos, cuando por un año le estuvimos dice o más, hasta que Dios dijo, vámonos, hay contaminación, ya no tienen. Entonces, todo esto se hizo para edificación, porque los pocos que quedamos en estos tiempos de apostasía, por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, sirvió el quitar las hojas secas para no contaminar con lepra a los demás. Y gracias a Dios y a Cristo por esa autoridad que Dios tiene y que es justa y que por medio de nosotros la aplica, las ovejitas han sido edificadas el día de hoy. Dice entonces, en el 11, por lo demás, hermanos, tengan gozo. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? El gozo es un fruto de la presencia de Cristo y la presencia de Dios dentro de nosotros, aunque alrededor de nosotros haya guerras, secuestros, impiedad, iniquidad. No importa que haya alrededor. Estando Dios adentro, estamos con gozo. Por eso dice, por lo demás, hermanos, no pequen. Casi le está diciendo, por lo demás, hermanos, arrepiéntanse. Por lo demás, hermanos, no contristéis,
Este tesoro, esta riqueza que Cristo Jesús nos trajo en la cruz, que es la presencia de Dios, el cual nos da este fruto que es muy diferente a la felicidad y a la alegría del mundo. Como dijo Cristo, yo no la doy como el mundo. Hablando del gozo, hablando de otro fruto, yo no la doy como el mundo, yo la doy más. Por lo demás, hermanos, tener gozo. Fíjense bien, perfeccionaos, aquí está. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo puedo tener a Dios? Con perfección. ¿Qué es la perfección? Santidad. ¿Qué es la santidad? Rectitud. ¿Qué es la rectitud? Guardar todos los mandamientos, practicarlos. Consolaos. Porque el único que me puede consolar del mundo, de la aflicción, de las lágrimas, del pecado, de la esclavitud, es Dios. Porque Cristo Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador a ustedes, el que los va a sanar, el que los va a consolar a todo lo que tengan que pasar, a todo lo que tengan que enfrentar. Consolaos y también los unos a los otros, porque también Pablo dijo, nosotros somos consolados para que Dios por medio de nosotros llevemos consuelo también a los de bajo ánimo. Sed de un mismo sentir. Aquí está. El sentir, yo le decía hace rato, del corazón sensible y del corazón insensible. Mi sistema nervioso espiritual es la presencia de Dios. El que me hace llorar por cualquier pecado. El que me hace sensible a transgredir la ley de Dios. Pero si se me sale el Espíritu Santo, me vuelvo insensible, se me hace un callo en mi corazón y ya no me doy cuenta. Se me hace un cebo y ya no me doy cuenta. Entonces, sean de un mismo sentir. Hubo también en Filipenses, hay este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Hay ese sentir. Esa es la mirada que tenemos que poner como ministros. Ese sentir debe de estar en nuestro corazón. Llegar y correr con paciencia la carrera para llegar a servir, para llegar a dar nuestras vidas, para llegar a estar en la cruz. Y vivan en paz. No con mi prójimo, no, ¿qué es vivir en paz? Que yo voy haciendo los mandamientos, voy a tener la amistad con Dios. Esa es la paz. Como Cristo Jesús que dijo, yo soy la paz. Yo he venido a romper el muro intermedio de pecado. Yo he venido a romper las cadenas del pecado. Yo te vengo a reconciliar. Porque Dios es tu enemigo. Yo te vengo a reconciliar para que estés en paz con Dios. Entonces la paz ya no la trajo Cristo. Cuídela, hermano. Vive en paz. Digo, usted practica, es perfecto y está haciendo los mandamientos y tiene la amistad con Dios. Está en paz con Dios. Usted es incrédulo, no se quiere arrepentir, Dios se vuelve su enemigo. Dice, y el Dios de paz, aquí está. El Dios de paz, porque Dios no quiere que sea su enemigo. Dios para eso mandó a su Hijo, para reconciliarnos. Y de amor estará con ustedes. Aquí está la paz, que no se me salga el Espíritu Santo. Dice, saludaos unos a otros con óculo santo. Óculo significa beso. Y santo, le voy a decir una cosa, cuando uno no practica el pecado, bendito hermano, el beso lo da sin intenciones a la carne, a una jovencita, o una jovencita a un jovencito, o una persona madura a una jovencita, etc. Nunca la intención es a dar un abrazo a la carne, dar un beso con una imaginación que no sea, porque con la santidad somos seres angelicales y es un beso fraternal en amor, en familia. Entonces, cuando uno no es santo, yo sí les digo a los hermanos, tú no eres santo, por favor, abstente de saludar a las hermanas con beso. ¿Sí? Y de igual manera, las hermanas, si no son santas, absténganse. Por eso yo siempre, terminando cada prédica, siempre digo,
me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Que si yo tuviera oportunidad de ver un hermano santo, aquí yo les doy besos a las hermanas, a los hermanos, a mi hijo, besos con el óculo santo. Esa es una familia. Esa es otra riqueza que Dios nos ha dejado, de mostrarnos un cariño, primero dar la vida, pero también un abrazo, también con el beso del óculo santo. Dice en el 13, todos los santos los saludan. Fíjese cómo no habla de seres carnales, no habla nunca de seres necios, no habla de santos, habla de gente que está con un fruto angelical, habla de gente que está totalmente haciendo los mandamientos. La palabra santo es un fruto de Dios que no tenemos amistad con el mundo, sino que estamos totalmente siendo seres de luz. Ahora, todos los santos los saludan. Y para finalizar, el versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es lo que siempre en cada enseñanza, bendito pueblo de Dios, le deseo. Que la gracia, la comunión por el Espíritu Santo, la familia, Cristo, la paz, la presencia. No, usted ve que en todo 1 Corintios, 2 Corintios, jamás un representante habló de dinero, habló de riquezas, ¿de qué habló? La gracia y la paz. Luchen por tener a Dios, luchen por tener santidad, luchen por tener luz, luchen por la vida eterna. Hermanos, aquí está la verdad, estamos con la boca de Dios. Yo espero que estas dos cartas que Dios me ha permitido, de 1 Corintios y 2 Corintios, haya dado un fruto, bendito hermano y bendita hermana. Y bueno, como no tuve llamadas, como le dije ayer, si quiere usted un tema especial, si quiere usted algo en especial, yo me pongo a sus pies para empezarlo. Pero ok, no importa, yo voy a seguir, la palabra no está presa. Algún día se pescará algo. Algún día la red está en el mar. La red es la palabra, es Cristo Jesús. Algún día espero en Dios que por medio de su bendita palabra despierte corazones y vengan a los pies de Cristo Jesús. El tiempo ya está cerca. Así que bueno, hermano y hermana, desde el día de mañana busque las siguientes enseñanzas a los que están siguiendo, porque ahora vamos a ir no me voy al Antiguo Testamento, yo quisiera irme al Antiguo Testamento, pero bueno, primero quiero terminar algunas citas bíblicas más del Nuevo Testamento para que los que están dando un seguimiento puedan entender, porque el Antiguo Testamento es una sombra, es una profecía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está Isaías, está Jeremías, está Ruth, está Ezequiel, está Daniel, muchos, Génesis, ¿verdad? Éxodo. Mío, que son muy largos, pero ya me permitirá Dios más adelante echar mano de eso a los que estén dando un seguimiento. Entonces, vamos a proseguir. Mañana, si usted está dando un seguimiento, busque de igual manera La Puerta Angosta, Eduardo Garibay, Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro y segunda epístola de Pedro. Hermanos y hermanas, que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Les mando un abrazo y me despido con el óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.